Lo tenemos del otro lado de la línea, bueno, al dirigente nacional del Partido Obrero, también docente, economista, Marcelo Ramal, que está del otro lado. ¿Cómo te va, Marcelo? Buen sábado para vos. Marcelo Rojas te saluda. ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto saludarte. Bueno, yo estaba recordando una nota que hicimos el 15 de febrero, mira, de este año. Era la primera nota que hicimos acá en el programa y hablando de las primeras medidas y del pago a los bonistas. Digo, y mirá vos, digo, esta epidemia hacia dónde nos llevó, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Creo que indudablemente el país está hoy en una crisis muy grande que tiene Mm, su componente específico, naturalmente, en esta pandemia, pero que tiene como telón de fondo todos los problemas que habíamos discutido en aquella ocasión. exacto, exacto. Y ya para romper el hielo te pregunto, ¿el individualismo nos hunde y el colectivismo nos salva? A ver, es un tema que está muy en boga, hasta te diría mundialmente, ¿no es cierto?, en la discusión que se está dando Mm, en estas horas sobre el tema del coronavirus. Pero ocurre lo siguiente, acá eh, tenemos dos componentes. Tenemos una solidaridad personal, colectiva, por parte de la población trabajadora que en todos lados está buscando enfrentar este verdadero colapso en un terreno de unidad con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos. Esto es muy claro. Ahora, ocurre, digamos, en contraposición con esto, yo te diría que la rivalidad mundial mm, entre las grandes potencias que ya venían desarrollando una guerra comercial, política sí. y hasta con aprestos militares, Mm, se ha acentuado con esta crisis del coronavirus. mm, Pensemos que en el prólogo de esta crisis, cuando todavía esto recién comenzaba, mm, se desató digamos, esta guerra petrolera que hundió mm, todavía más los precios de los hidrocarburos y que tuvo como disparador la decisión de Rusia de no eh, acatar o reducir la producción de acuerdo a lo reclamado por el cártel de productores por la OPEP con el objetivo de golpear la producción norteamericana, a sabiendas que con la crisis del coronavirus todo el mundo estaba demandando menos combustible porque los autos no andan. mm, Luego Estados Unidos intentó hacer de esto un episodio en su guerra comercial con China. ujú, Ha habido operaciones de intento de compañías médicas y farmacéuticas de Estados Unidos sobre Europa, aprovechando la crisis. Es decir, que una situación que hubiera demandado una cooperación mundial, hasta para la cuestión elemental de desarrollar una vacuna, ha mm, sido por el contrario un escenario del antagonismo mm. y mayores rivalidades entre las grandes potencias capitalistas. Mm, Esto es lo que te podría decir sobre este tema que vos mencionabas. Hay mm, algunos pensadores que dicen, bueno, de esto los actuales gobernantes van a sacar la conclusión de un mundo más cooperativo. mm, A ver, tendrían que estar, si fuera así, tendrían que estar sacando esa conclusión ahora, en medio de la crisis, y no es lo mm. que ocurre. Probablemente si se saca alguna conclusión la van a sacar los trabajadores, la población respecto de la incompatibilidad entre este régimen social y las posibilidades más elementales de la salud y de la vida. Hmm, tal cual. Digo, ¿hasta cuándo la sociedad va a poder seguir bancando la cuarentena de la enfermedad? Digo, desde el punto de vista económico. Porque Alberto Fernández decía, de la muerte no se vuelve,
pero de las consecuencias económicas se puede volver. ¿Vos pensás que vamos a poder volver de la economía? Bueno, ocurre lo siguiente, los que no quieren bancarse la cuarentena son los que tienen el dinero, los que tienen el capital y lo quieren poner a producir. Los trabajadores tienen una enorme voluntad de cumplir la cuarentena, naturalmente en las condiciones en que esto se puede cumplir. Es decir, en sus casas, sosteniendo el salario que venían percibiendo, los que no tienen ingresos fijos, logrando que se les dé lo que permita asegurar una canasta familiar en ese periodo. Es decir, estamos en un momento donde lo que debe ser cuidado y preservado es la fuerza laboral. Y todo aquel que trabaja lo sabe perfectamente. Ahora, la impaciencia con la cuarentena viene del lado de los que tienen el capital, de los que tienen los recursos y no los quieren poner en juego en un momento como este. Este es el momento donde el ahorro acumulado de la sociedad, que existe bajo la forma de capitales depositados, riquezas expresadas en depósitos, títulos, etcétera, tiene que ser colocado a disposición de sostener y mantener a la fuerza laboral hasta que esto se supere. Esta es la realidad. Y aquel que quiera seguir produciendo tiene que reconvertirse en función de las necesidades de la salud. Los respiradores, el material sanitario, todo lo que es necesario en este momento. Ahora, esa reconversión no se hace por mecanismos de mercado. Tiene que ser resultado de una acción compulsiva. Entonces, este es el punto. Nadie estaría impaciente con la cuarentena si logra asegurar sus medios de vida durante este periodo y, bueno, que naturalmente pase la pandemia, que no tiene otra forma de pasar que es manteniendo un aislamiento entre las personas. Y relacionándolo con esto, discúlpame, más o menos sería lo que algunos están planteando, ¿no? Si gana el capitalismo salvaje, muere la humanidad. Si gana la humanidad, muere el capitalismo salvaje. Esa es la disyuntiva que algunos están planteando. ¿Vos coincidís con eso? Bueno, a ver, ocurre lo siguiente. Si gana la humanidad, efectivamente, creo que vamos a aprender una gran lección sobre los límites del capitalismo. Ahora, la humanidad va a tener que organizarse y hacer consciente y llevar a la práctica esa conclusión para superar a este régimen social. No basta con entender una situación, después tendremos que actuar. La sociedad tendrá que ser reconvertida en función de necesidades que se han puesto de manifiesto muy crudamente en esta crisis. Un sistema sanitario público, condiciones que permitan asegurar el sostenimiento de una masa enorme de la población que está precarizada, que no tiene trabajo fijo. Bueno, todas estas conclusiones van a tener que llevarse a la acción. Y después tenés un ejemplo concreto como lo que pasó en Quilmes, ¿no? La gran represión que hubo a estos obreros de un frigorífico importante, bueno, donde no pagaban salarios, querían reducir el sueldo, despedir gente. ¿Y cuál fue la respuesta? La represión. Claro, bueno, ahí tenemos muy claramente el problema de quién defiende la cuarentena. Porque cuando alguien dice lo siguiente, cuando un empresario dice lo siguiente, bueno, yo esta situación no la puedo sostener, despido. ¿Qué es lo que está haciendo? Está solapadamente empujando para que se levante la cuarentena. Es lo que hizo el grupo Techint hace 2 semanas cuando despidió a 1.500 trabajadores.
Exacto. Ahora, entonces, ¿qué pasa? El Estado tiene que ser coercitivo con ellos, asegurar, por ejemplo, que este frigorífico continúe funcionando, Mm. y asegurando el derecho al trabajo de quienes están allí. En cambio, se pone duro, inflexible, vemos a veces, escuchamos a los gobernantes, seremos inflexibles, pero esto del otro día del frigorífico Penta muestra que esa inflexibilidad no está Exacto. a la hora de castigar a los especuladores, a los que cobran sobreprecios, a los que lucran con Exacto. las necesidades alimentarias, y sin embargo se aplica con toda la fuerza contra los que están defendiendo el derecho al trabajo. Marcelo, ¿cómo manejó el gobierno el tema del sobreprecio de alimentos? Bueno, ¿Fue una presión del empresariado? ¿Fue un error o fue un acto de corrupción? bueno, respecto del tema de la corrupción, ya estamos hablando de un tema penal, Uh-huh. o si se quiere policial. Yo no tengo los elementos para juzgar eso, no lo puedo demostrar. Lo que sí me interesa es ver cuál es el límite político que mostró el gobierno en este episodio, porque el ministro Arroyo admitió que se habían pagado a conciencia sobreprecios y dijo lo siguiente: nosotros teníamos que comprar alimentos para llevar a los barrios. Esta gente nos apretó, nos dijo que para entregarlos en tiempo y forma nos cobraba un 50% más. Y nosotros frente a esto lo aceptamos. ¿Qué quiere decir esto? Que en una situación donde efectivamente el mecanismo de asignación de alimentos a través del mercado debe ser violada por el Estado, es decir, el Estado en un caso como este tiene que tomar cuenta de estos alimentos, declararlos disponibles de utilidad pública y asegurar que sean entregados al precio que representen estrictamente los costos de producción, y no a través de este desagio sobre precios, etcétera. Bueno, el gobierno aceptó la ley del mercado, que en un momento como este le permite a alguien lucrar con la escasez, lucrar con la necesidad. Entonces, acá aparecen justamente las limitaciones insuperables de un gobierno que pretende pilotear una emergencia como esta, respetando en forma sacrosanta la propiedad del gran capital y sus maniobras. Bien, perfecto. Y relacionado con el tema de lo político, y te lo pregunto porque a vos también este tema te incumbe porque sos parte del arco político. Digo, se habló mucho de la rebaja del sueldo de los políticos. ¿Esto es demagogia pura o serviría como un gesto de altura en medio de tanta carencia, sufrimiento o necesidad? No tiene otro valor que un gesto, y si lo llevan adelante, no es para colocar a los dirigentes políticos en igualdad con la población, sino usarlo de coartada para después bajarle el sueldo a los maestros, a los médicos, a los enfermeros, con el argumento de que ya se lo bajaron a los políticos. Ningún político ni representante parlamentario debería ganar más de lo que gana un maestro con antigüedad o un director de escuela, en todo caso. Eso es algo que desde la izquierda siempre lo hemos sostenido. Pero los que hoy están haciendo demagogia con esto están buscando la pantalla para llevar adelante un ajuste. Opa. Eso es lo que quiero decir. Es decir, no voy a confundir mi bandera de que un representante popular o parlamentario no puede tener privilegios que defiendo, no la voy a confundir con un macrista que sale a cacerolear, claro, simplemente porque quiere que un maestro gane un 20% menos. Tal cual, tal cual. Sí, quedó claro.
Por otro lado, digo, algunos sectores de la producción, digo, van a tener que reorientar la producción, digo, porque se dice que falta alcohol en gel, barbijos, mamelucos, bueno, todas cuestiones relacionadas a lo sanitario. Digo, ¿habrá que empezar a rediversificar la producción de algunos sectores de la industria? Bueno, ocurre lo siguiente, esa reorientación, desde el punto de vista capitalista, se va a llevar adelante con un objetivo lucrativo. Es decir, alguien va a decir, me conviene más hacer esto que hacer esto otro. Y esto ya ocurre, por ejemplo, en la industria textil, donde se vuelca la producción a ropa sanitaria, barbijos, sí, etcétera. Sí. Ahora, esta reconversión es muy lenta. Es muy lenta. Si se lleva adelante simplemente a través de estos mecanismos, no llega a tiempo para abastecer la crisis sanitaria que estamos viviendo. Esta reconversión debería ser llevada a través de un plan industrial orientado desde el Estado y con una intervención muy activa de los propios trabajadores que conocen los procesos de producción y las necesidades. Ya la semana pasada estaba la expectativa que algunas industrias automotrices se iban a meter en la fabricación de respiradores y esto no ocurrió. No sabemos, no tenemos claramente por qué. Pero si esto está en función de las necesidades mercantiles, la reconversión es incierta y lenta. Bueno, obviamente como economista, ¿no? Te pregunto, digo, ¿cómo se sale de esta crisis? ¿Cómo salimos de esta? No, bueno, esta crisis tiene un aspecto de lucha científica, sanitaria contra la pandemia, que muestra por parte del actual régimen político y social limitaciones inocultables. De esta crisis se sale con una intervención muy activa del mundo del trabajo, tanto en el plano del sistema de salud, que debe ser centralizado en un sistema único, público, privado, concentrado en la atención de la pandemia, y desde el punto de vista económico, colocando todos los resortes del ahorro social, la banca, los recursos económicos en una dirección única y que apunte a asegurar el salario de los trabajadores que hoy no pueden trabajar, las condiciones laborales de los que sí tienen que ir a trabajar y tienen que cuidar su vida. Y bueno, es un plan que escapa completamente a quienes orientan la sociedad en función del lucro empresario. Bien. Marcelo, la verdad que siempre es un gusto hablar con vos, increíble, ¿no? Todos los tópicos que fuimos tocando en esta charla, que yo si me pongo a compararla con la del 15 de febrero, estamos hablando de dos reportajes totalmente distintos. Y desde luego, claro. Increíble. Bueno, no sé si querés dejar alguna reflexión final. No. Creo que con esto hemos redondeado un panorama de lo que está ocurriendo y bueno, tal vez 15 de junio, 15 de julio nos tendremos que volver a ver dónde estamos. Ojalá que todos vivos, vivitos y coleando, ¿no? Y sanos. Esperemos que sí, cuídense. Gracias, igualmente para vos, un abrazo grande. Gracias, Marcelo. Marcelo Ramal, dirigente nacional del Partido Obrero, en diálogo exclusivo en Informe Mundial. Bueno, analizando otros tópicos, ¿no? Otros aspectos del programa de hoy.